Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un hijo sea capaz de abandonar a su propia madre en medio del bosque, como si fuera un estorbo. Pero lo más impactante no es la traición, es lo que Dios hizo después. Una mujer sin fuerza, sola, herida, y un caballo que aparece de la nada para cambiarlo todo. Un animal enviado del cielo, un milagro imposible de explicar. Prepárate, porque esta historia rompe creencias, toca el alma y te hará cuestionar quiénes son los verdaderos ángeles en esta tierra. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver podría cambiar la forma en que miras la vida para siempre. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes donde el sol parecía querer abrazarlo todo. En el pueblito de San Gerardo del Monte, el calor se colaba por entre las rendijas de las ventanas y el aire olía a bugambilias, tierra seca y tortillas recién hechas. En medio de ese escenario cálido y tranquilo se encontraba doña Elena Gutiérrez, una mujer de 76 años, delgadita, de estatura baja, piel canela clara y manos arrugadas pero firmes como la fe que llevaba en el corazón. Su cabello blanco, fino y sedoso, estaba recogido en un chonguito sencillo, y sus ojos, color miel, reflejaban una ternura inmensa, de esas que solo una madre puede tener. Vestía un vestido de algodón floreado, deslavado por el tiempo, y unas sandalias de cuero gastadas, que crujían con cada paso que daba sobre el caminito de tierra que llevaba a su pequeño jardín. Estaba agachada, removiendo con paciencia la tierra de una maceta, cuando escuchó el rechinar de la puerta principal. «¡Mamá!», gritó una voz masculina desde dentro de la casa. Elena se limpió las manos en su delantal y caminó hacia la entrada. Dentro, de pie en la sala, estaba su hijo Ramiro Gutiérrez, de 42 años, un hombre alto, moreno, de complexión fuerte, pero con el rostro endurecido. Llevaba barba descuidada, ojeras marcadas, y sus ojos oscuros tenían esa chispa apagada de alguien que carga con frustraciones acumuladas. «Aquí estoy, mijo», respondió ella, con una sonrisa dulce. «Estaba con mis plantitas. ¿Quieres un cafecito?» No tengo tiempo», dijo el seco mirando su celular. «Vamos a salir. Te voy a llevar con el doctor al pueblo de al lado. No has ido a revisión desde hace meses». «¿Ahora? Pero si ni me siento mal. Además, el padre Tomás me iba a visitar más tarde». Ramiro levantó la mirada impaciente. «Mamá, no discutas. Es por tu bien. Ándale, súbete al carro. Es rápido». Elena no respondió. Lo miró con desconfianza, no por temor, sino por esa intuición silenciosa que a veces las madres tienen cuando algo no cuadra. Pero decidió no decir nada. Le sonrió con cariño y fue por su bolso. Mientras tanto, Ramiro respiraba hondo, caminando de un lado a otro, murmurando entre dientes. Revisaba unos papeles, el celular. Su frente estaba empapada de sudor y no era solo por el calor. Cuando Elena volvió, con su rebozo sobre los hombros y su sombrero de palma, Ramiro ya tenía el coche encendido. Era un viejo sedán color vino, con la pintura descarapelada y el asiento del copiloto cubierto con una cobija para disimular los resortes rotos. «¿Y para qué doctores vamos, mijo?», preguntó Elena mientras se acomodaba en el asiento trasero. «Uno nuevo. Lo recomendaron en el centro de salud», respondió él sin voltear a verla. Elena bajó la mirada. Se agarró fuerte del rosario que llevaba colgado al cuello y comenzó a rezar en silencio. No sabía por qué, pero algo dentro de ella se sentía distinto ese día, como si el alma le estuviera avisando que ese paseo no era como los demás. El coche avanzaba por la carretera de salida del pueblo. El paisaje era conocido: campos secos, nopales dispersos, cercas viejas y burros pastando a lo lejos. Pero después de unos 20 minutos, Ramiro desvió el auto hacia un camino de terracería que iba hacia el bosque. Elena frunció el ceño. «Ramiro, ¿por qué nos vamos por aquí?» «Es un atajo»,
dijo él sin emoción, sin mirar atrás. El sol del mediodía caía directo sobre el parabrisas, creando reflejos que hacían difícil ver con claridad. El sudor bajaba por la frente de Ramiro, pero su mirada seguía fija. Elena, en cambio, no podía evitar notar cómo el camino se volvía cada vez más solitario, más agreste, más vacío. «Mijo, este camino no lleva a ningún consultorio», murmuró con voz temblorosa. Ramiro pisó el acelerador. No respondió. Elena sintió un nudo en el estómago. Apretó con fuerza su rosario. «¿Me puedes mirar a los ojos y decirme a dónde vamos, Ramiro?» «Ya casi llegamos», fue todo lo que dijo. El coche se adentró en una zona espesa del bosque. La sombra de los árboles aliviaba un poco el calor, pero el ambiente se volvió denso, tenso, casi irrespirable. Finalmente, sin decir una palabra, Ramiro frenó en seco, bajó de golpe, rodeó el coche y abrió la puerta trasera. «Bájate», ordenó sin miramientos. Elena lo miró con los ojos abiertos de par en par, sin comprender. «¿Qué estás diciendo?» «Que te bajes», gritó. «Ya no puedo contigo. Estoy harto». Elena apenas pudo reaccionar cuando él la jaló del brazo con fuerza. Su cuerpo frágil no resistió y cayó de rodillas al suelo terroso. El golpe le raspó la piel y su sombrero rodó entre las hojas secas. «¿Qué estás haciendo, Ramiro? Soy tu madre», gritó con la voz quebrada, mientras trataba de incorporarse. «Eso ya no importa, vieja. Ya no me sirves para nada, pero tu pensión sí». Sus palabras fueron como cuchillos. No solo la había tirado, la había condenado con total frialdad. Se subió al coche y sin mirar atrás, arrancó a toda velocidad, dejando una nube de polvo y el silencio absoluto detrás de sí. Elena quedó ahí, sola, confundida, herida. El canto de los pájaros se mezclaba con el temblor de su respiración. Intentó levantarse, pero el dolor en su brazo y en la cadera la obligó a quedarse de rodillas. Miró hacia el cielo, entre los árboles, y sus labios se movieron despacio. «Señor, si estás conmigo, no me dejes». El viento sopló suavemente, como una caricia, y en ese momento, mientras las sombras de los árboles danzaban sobre su cuerpo maltrecho, algo invisible empezó a moverse, porque cuando la fe es lo único que queda, es justo ahí donde los milagros comienzan. El sol estaba en lo más alto del cielo cuando Ramiro cerró de un portazo la cajuela del viejo sedán color vino. Las llantas del coche chirriaron apenas arrancó, dejando atrás la acera polvorienta de la calle Callejón del Cedro, donde por años vivieron él y su madre en esa casita de tejas rojas, humilde pero llena de recuerdos. Desde el asiento trasero, doña Elena, con sus manos temblorosas descansando sobre su bolso de tela bordada, miraba por la ventanilla cómo el pueblo desaparecía poco a poco entre nubes de polvo. Las casas eran cada vez menos, las veredas más angostas, y el silencio entre ella y su hijo se hacía más pesado con cada kilómetro recorrido. «¿No que íbamos al consultorio del doctor Reynoso?», preguntó con voz bajita, buscando suavizar la tensión. «Ese no está pa' este rumbo, mijo». Ramiro mantenía la mirada fija al frente. No respondió. Apretaba el volante con fuerza, como si peleara con sus propios pensamientos. Sudaba, aunque el aire entraba por las ventanas abiertas. Elena notó el cambio en el paisaje. Ya no había tienditas ni casas de adobe. Ahora solo se veían matorrales secos, árboles torcidos y un camino de terracería que rechinaba bajo las llantas como si protestara por cada paso que daban. En un momento, un lagarto cruzó velozmente el camino, desapareciendo entre los arbustos. «Ramiro», dijo ella más firme esta vez, «dime a dónde me llevas». Él tragó saliva, respiró hondo. Su mandíbula se tensó. Por fin, sin mirarla, murmuró, «Es mejor así». «¿Cómo que mejor así? ¿Qué estás diciendo, hijo? Ya no puedo más, mamá. No tengo dinero, no tengo trabajo, y tú nomás estás enfermándote cada vez más. Yo no nací para ser enfermero, ni para cargar con esto». Elena sintió como algo dentro de ella se quebraba.
Su corazón, ese que tanto lo cuidó, que veló por él cuando tenía fiebre de niño, que oraba por él cada noche, ahora palpitaba como si ya no entendiera nada. Quiso gritar, pero su voz se ahogó. Yo te cuidé, Ramiro. Cuando tu padre nos dejó, yo me partí el lomo vendiendo pan en la esquina para darte de comer. No puedes decirme que soy una carga. Él golpeó el volante con la palma de la mano. No entiendes. Nunca lo hiciste. Todo lo que haces es recordarme que no soy suficiente, que no valgo para nada. ¿Y sabes qué? Tal vez tengas razón, pero al menos no voy a dejar que me hundas contigo. El coche se detuvo de golpe. Polvo levantado por el frenazo llenó el aire. Estaban ya adentrados en el bosque del Venado Muerto, un lugar que los lugareños evitaban. No había señal, ni casas, ni caminos marcados. Solo árboles viejos, sombras espesas y el canto de los grillos. Ramiro bajó sin decir nada, dio la vuelta al coche y abrió la puerta trasera. «Bájate». Elena lo miró sin comprender. Sus ojos, dulces y cansados, lo buscaron como cuando era niño y se caía, y ella lo levantaba con un beso. «¿Cómo que me baje? Ramiro, hace calor, no traigo agua. Me duele la pierna», murmuró con la voz hecha trizas. «Que te bajes, dije», repitió él, con un grito que no venía de la garganta, sino del veneno que tenía atorado desde años. Sin esperar respuesta, la jaló con fuerza. Ella se aferró al borde del asiento, pero su cuerpo débil no pudo resistir. Cayó de lado, golpeándose contra la tierra y las piedras. Su sombrero voló por los aires y su rosario se rompió, quedando esparcido entre la maleza. Elena gimió de dolor. Se llevó la mano al costado. Ramiro la observó unos segundos, como si aún tuviera una batalla interna, pero entonces sus ojos se endurecieron. Volvió al coche, encendió el motor y con una última mirada sin emoción, arrancó. Las llantas giraron violentamente, levantando una nube de polvo que le cubrió el rostro a su madre como un velo de abandono. Elena tosió. Quiso gritar su nombre, pero solo salió un gemido. La camioneta desapareció entre los árboles y con ella se fue todo lo que alguna vez creyó seguro. El silencio del bosque era total. Ni un alma, solo el zumbido de los insectos, el crujir de las hojas secas y el eco lejano de algún ave. El sol caía a plomo, quemando la piel expuesta de la mujer tendida en el suelo. Intentó moverse, pero el dolor en su cadera era insoportable. Apoyó una mano temblorosa contra el tronco de un árbol cercano y se arrastró como pudo hasta quedar medio sentada, jadeando. Miró a su alrededor. Puro monte, piedras, raíces. No había camino de regreso. No sabía en qué parte exacta del bosque estaba. Todo era confusión. «Señor», susurró mirando al cielo entre las ramas. «¿Estás ahí?» Sus dedos recogieron uno a uno los granos del rosario que se habían soltado. Cada uno de ellos le parecía una parte de su alma desparramada. Lloró, no por el dolor físico, sino por la herida más profunda, la de ser desechada por su propio hijo como si fuera una cosa inútil. Pasaron los minutos, o tal vez horas. No había forma de saber. El calor la deshidrataba y los latidos de su corazón eran lentos, pesados. Cerró los ojos, rendida, se encomendó al cielo y en medio de aquel silencio algo cambió. Un crujido entre los árboles, un relincho lejano. Elena abrió los ojos. El milagro apenas estaba comenzando. El aire en el bosque se volvió espeso. Las ramas apenas se movían con el viento seco del mediodía y el sol, en su punto más alto, no perdonaba ni una sombra. Doña Elena estaba ahí, en medio de la nada, con la espalda apoyada contra un tronco, su vestido floreado manchado de tierra y sangre seca, y el rostro empapado en sudor y lágrimas. Tenía el rostro pálido, pero sus ojos, esos ojos color miel que un día habían brillado con esperanza, ahora se perdían entre el dolor y la incredulidad. El lugar donde Ramiro la había abandonado no era un simple paraje. Era un rincón olvidado del bosque del Venado Muerto,
una zona conocida por los rumores de gente que se perdía y nunca regresaba. Pero a Elena no la asustaban las leyendas. Lo que le dolía era lo real, lo que acababa de vivir, la traición que jamás imaginó. Porque, ¿cómo era posible que su hijo, su Ramiro, el mismo niño que ella arrullaba en brazos bajo las estrellas cuando tenía fiebre, ahora la hubiera tirado como basura al costado del camino? ¿Por qué, Señor? Lu susurró con la voz apenas audible. ¿En qué fallé? Sus labios se movían lentos, resecos. Acariciaba entre sus dedos los restos del rosario, como si aún pudiera reconstruir con él las partes rotas de su alma. Pero el dolor físico no era nada comparado con el peso de la traición. Cada palabra que Ramiro le había dicho retumbaba en su mente como ecos que la aplastaban. Ya no me sirves para nada. Tu pensión me va a ayudar más sin ti. Era un puñal, y no en el cuerpo, sino en el alma. Intentó ponerse de pie, 1, 2 veces, pero su pierna derecha le fallaba. Se había torcido la cadera al caer, apretó los dientes y se arrastró unos metros, con las rodillas raspadas, jadeando como si cada movimiento le costara la vida. «No te mueras aquí, Elena», se dijo a sí misma con voz ronca. «No así, no sin despedirte de tus flores, de tu casa, de tu Dios». El calor era insoportable. Las cigarras cantaban como si celebraran su derrota. Sus ojos se nublaban, pero su fe no se apagaba. Nunca se apagó, porque si algo la había sostenido en la vida, cuando su esposo los abandonó, cuando vendía pan en las calles para alimentar a Ramiro, cuando dormía en un catre para que él tuviera cama, había sido su fe. De pronto se escuchó algo, un sonido extraño fuera del ritmo del bosque, un relincho. Elena se quedó quieta. ¿Qué fue eso? Otro relincho, más fuerte, más cercano. Después, pasos, pesados, lentos, el crujido de ramas secas bajo pezuñas. Intentó levantarse con el poco aliento que le quedaba. Se giró con dificultad y miró hacia el espesor de los árboles. Y ahí, entre la luz dorada que se filtraba por las ramas, apareció él, un caballo marrón, imponente, musculoso, con el pelaje brillante pese al polvo y una melena negra que caía como cascada sobre su cuello fuerte. Tenía una mirada profunda, viva, como si entendiera todo lo que estaba viendo. Elena parpadeó. «Estoy soñando». El animal se acercó con calma. No parecía tener miedo, no relinchó con furia, no huyó. Solo caminó hacia ella con pasos seguros. Cuando estuvo a menos de 1 metro, se detuvo. La miró, inclinó ligeramente la cabeza. Elena, aún en el suelo, alzó una mano temblorosa y la estiró hacia él. «¿Vienes de parte de Dios?», dijo, apenas en un suspiro. El caballo dio un paso más. Bajó su cabeza hasta que su hocico tocó la palma de la señora. Su aliento era cálido, vivo, y por un instante todo el dolor desapareció. En ese momento Elena rompió en llanto, no de tristeza sino de alivio, como si por fin alguien, aunque fuera un animal, estuviera ahí para ella, como si el cielo hubiera mandado un ángel con crines y relinchos en lugar de alas. «No me dejes sola, por favor». El caballo, como si entendiera, se recostó a su lado, no sobre ella, no estorbándola, sino cerca, protegiéndola. Era una escena que ni el más tierno de los cuentos podría haber imaginado. Una viejita rota por la vida, abrazada por un ser noble y silencioso. La luz del sol filtrada por los árboles los bañaba a ambos, como si esa parte del bosque, por un momento, se hubiera convertido en tierra sagrada. Pasaron horas. Elena se quedó dormida, con su cabeza apoyada sobre el lomo del animal. No tenía fuerzas para más, pero su corazón, por primera vez en ese día, estaba en paz. El caballo no se movió. Se quedó ahí, vigilante, quieto, como si supiera que esa mujer no podía pasar la noche sola. Y mientras la tarde caía lentamente y el bosque se teñía de tonos anaranjados, algo quedó muy claro en ese rincón olvidado del mundo.
La traición de un hijo puede ser devastadora, pero el amor de Dios a veces se manifiesta en las formas más inesperadas, incluso en forma de caballo. Era mediodía y el sol no perdonaba. Caía directo sobre la tierra seca del bosque del venado muerto, y los rayos inclementes se colaban entre las ramas retorcidas de los árboles, dibujando sombras largas y temblorosas sobre el suelo. Todo estaba en silencio, como si hasta los animales del monte supieran que algo terrible acababa de ocurrir ahí. El viejo sedán, color vino, ya se había perdido entre los matorrales del camino, tragado por la maleza y el polvo. Lo único que quedaba era ella, doña Elena Gutiérrez, sola, tirada junto al tronco de un encino seco, como si la vida misma la hubiera desechado. Su cuerpo delgado temblaba, no solo por el dolor físico, sino por el peso inmenso del abandono. Su rostro, arrugado y noble, estaba cubierto de tierra, sudor y una tristeza que no se podía describir con palabras. El brazo izquierdo le dolía como nunca, probablemente fracturado tras la caída. Ramiro susurró sin saber si lo decía con rabia o con esperanza. No había respuesta, ni el eco quiso repetir su voz. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no le respondía. Apenas logró arrastrarse unos centímetros hasta quedar recostada de lado. Sus dedos rozaban el suelo buscando su rosario, que se había roto al caer. Las cuentas estaban regadas entre hojas secas y hormigas. Con lágrimas en los ojos, empezó a juntarlas una a una, como si al armarlo pudiera también recomponer su corazón roto. «¿Cómo llegamos a esto, Señor?», susurró con la voz cortada. «Yo le di mi vida entera, y era verdad. Desde que Ramiro nació, Elena vivió para él. Trabajó en casas ajenas, vendió empanadas en la plaza, lavó ropa por encargo, todo con tal de que a su hijo no le faltara nada. Lo educó con amor, lo cuidó en cada fiebre, lo consoló en cada caída. Y ahora ese mismo hijo la había lanzado fuera del coche como si fuera una carga vieja, como si el vínculo entre ellos nunca hubiera existido. Pero lo más duro no fue el golpe en la espalda ni la herida en la pierna. Fue lo que él dijo antes de irse. «Ya no me sirves, jefa. Tu pensión me va a ayudar más si tú ya no estás». No gritó, no lloró frente a él, solo lo miró, sin comprender, mientras él se subía al coche y la dejaba atrás. Elena cerró los ojos con fuerza. No quería pensar más, no quería sentir, pero no podía evitarlo. La traición de un hijo es una herida que sangra por dentro, lenta, silenciosa, mortal. Pasaron los minutos, tal vez horas. El calor del sol era insoportable. Las hojas no se movían, el aire no corría y el silencio era espeso. Elena empezó a delirar. Sus labios resecos murmuraban fragmentos de oraciones mezcladas con recuerdos. Recordaba la risa de Ramiro cuando era niño, su primer diente, sus pasitos tambaleantes por el patio. Recordaba cómo lo cargaba en la espalda cuando lloraba, cómo dormía abrazado a su rebozo. «¿Dónde quedó ese niño?», decía entre sollozos. El cuerpo ya no le respondía, solo sentía ardor, agotamiento y una sed que quemaba. Pero aún así, con su alma destrozada, no dejaba de hablar con Dios. «No me abandones, Señor. Si me vas a llevar, llévame contigo, pero no me dejes aquí, sola». Un insecto le subió por el brazo. Un zancudo la picó en el cuello. No tenía fuerzas ni para espantarlo. Sus párpados se cerraron por segundos que se hicieron eternos. Y entonces, un sonido lejano que rompía el silencio, un relincho. Al principio pensó que era parte del delirio, que su mente ya estaba viajando hacia otro lugar, lejos de esa escena triste y brutal. Pero no. El relincho se repitió, esta vez más fuerte. Luego, el crujido de ramas bajo pasos pesados, hojas moviéndose, un soplido grave. Alguien se acercaba. Con esfuerzo, Elena giró el rostro, y ahí lo vio. Un caballo, marrón oscuro, casi rojizo bajo la luz del sol.
alto, imponente, con las patas firmes y musculosas. La crin larga y negra caía como una cortina sobre su cuello. Sus ojos, ¡ay, sus ojos! No eran ojos comunes. Había en ellos una chispa que parecía humana, una mezcla de compasión, curiosidad y fe. El caballo la observaba, fijo, sin miedo, sin huir. Elena no podía hablar. Apenas levantó la mano derecha temblando. El animal dio unos pasos lentos acercándose, moviendo las orejas. Se detuvo a unos pasos, la olfateó desde lejos, luego bajó la cabeza y la tocó con el hocico, justo en la frente. Fue como una caricia del cielo. «¿Tú vienes de parte de Dios?», murmuró ella, con una débil sonrisa. El caballo relinchó otra vez, pero con suavidad, como si respondiera que sí. Elena rompió en llanto. No era tristeza, era alivio, porque en ese momento, en el rincón más olvidado del bosque, con el corazón hecho pedazos y el cuerpo herido, se sintió acompañada. Vuelta a mirar, vuelta a amar. El caballo, como entendiendo, se echó junto a ella, pegado, cuidándola, protegiéndola como un centinela. Ella apoyó su cabeza en su lomo, sintió su calor, su respiración, su presencia, y sin darse cuenta, se quedó dormida. El bosque se volvió sagrado, el viento volvió a soplar. Un rayo de sol atravesó las ramas y cayó justo sobre ellos, como una señal. Ramiro la había traicionado. El dolor era real, pero Dios no la había abandonado. No todo estaba perdido. Porque incluso cuando los humanos fallan, a veces los milagros llegan con crines, patas firmes y el alma más noble del mundo. El sol seguía su camino hacia el poniente, pero en lo profundo del bosque del venado muerto, la luz apenas alcanzaba a filtrarse entre las ramas secas de los encinos torcidos. A esa hora todo parecía suspendido. Ni un murmullo de viento, ni el canto de un ave, ni siquiera el zumbido de los insectos, solo el silencio. Un silencio denso, cargado de dolor, pero también de algo más, algo que no se podía explicar con palabras. Doña Elena Gutiérrez, envuelta en su vestido floreado manchado de sangre seca, dormía recostada contra el lomo tibio del caballo marrón que había llegado hasta ella como si el mismo cielo lo hubiera enviado. Su rostro, marcado por la edad y el sufrimiento, tenía ahora una expresión de descanso. Su respiración, aunque débil, era constante. Cada vez que el viento levantaba polvo, el caballo entrecerraba los ojos, como si estuviera cuidándola de cualquier amenaza, como un ángel con 4 patas. No se movía, no se alejaba, estaba ahí, completamente presente. Elena soñaba. Soñaba con su niñez en el rancho de sus abuelos, con el olor de los guisos que hacía su mamá, con los cantos en la iglesia los domingos, con Ramiro de niño, corriendo por el patio con los pies descalzos, riéndose a carcajadas mientras ella le perseguía con una cubeta de agua para bañarlo. Pero de pronto, el sueño se desdibujó. Algo en su pecho le apretó y sus ojos se abrieron de golpe. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El dolor en su cadera volvió como un latigazo. La sequedad en su garganta ardía, pero lo primero que vio fue la cabeza del caballo, ahí, tan cerca que podía sentir su respiración sobre su mejilla. «¿Sigues aquí?», murmuró. El caballo giró la cabeza apenas, la miró, y relinchó bajito como si respondiera que sí, que no la iba a dejar sola. Elena intentó incorporarse, usando su brazo bueno para apoyarse en el tronco del árbol detrás de ella. Dolía todo, cada músculo, cada hueso, pero lo logró. Se sentó con la espalda recta, aunque encorvada por el peso de los años. «Tengo que salir de aquí, no puedo morirme en este monte», dijo en voz baja. El caballo, como si entendiera cada palabra, se puso de pie lentamente. Estaba listo, quieto, atento, esperando instrucciones. Elena lo miró. No era un animal común. Había en él algo diferente. Sus ojos parecían llenos de compasión. Su postura era digna, serena, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo.
Con esfuerzo, ella alzó una mano temblorosa y le acarició el cuello. «Me vas a ayudar, ¿verdad? Tú fuiste enviado por el Señor». Y en ese instante, el caballo dio un paso hacia ella y se arrodilló con cuidado, bajando su cuerpo para facilitarle subir. Elena lo miró incrédula. Le brotaron lágrimas de los ojos. «Dios mío, ¿estás aquí conmigo? ¿No me dejaste?» Con muchísima dificultad, colocó sus rodillas sobre el costado del animal. Su pierna mala apenas respondía, pero con el impulso de su brazo y la ayuda del caballo que se mantenía firme y sin moverse, logró montarse. No era una silla de montar, no era un paseo, era un acto de sobrevivencia y fe. Una vez encima, se sujetó con ambas manos del pelaje. No sabía a dónde iban, no sabía siquiera si aguantaría, pero una cosa sí era segura: no estaba sola. El caballo se incorporó despacio, caminó. Al principio entre árboles bajos y matorrales. Elena cerraba los ojos cada tanto, aferrándose a él con todas sus fuerzas. «Guíame, por favor, llévame a donde Dios quiera que yo esté». El viaje fue lento, pero constante. El animal evitaba las ramas más bajas, sorteaba raíces y se detenía cuando sentía que ella necesitaba descansar. En cada pausa, Elena acariciaba su crin, hablándole como se le habla a un amigo fiel. «No sé cómo llegaste a mí, ni de dónde vienes, pero eres mi milagro, mi regalo del cielo». Cuando el sol empezó a bajar, el bosque se tiñó de naranja y cobre, y fue entonces que, a lo lejos, apareció una cabaña pequeña, de madera envejecida, con techo de lámina y humo saliendo por una chimenea rústica. Estaba rodeada de girasoles marchitos y una cerca caída. Detrás, un corral con 2 chivos, una gallina suelta y un burro dormido. El caballo se detuvo frente a la entrada. «¿Aquí es?». La puerta de la cabaña se abrió lentamente y salió una mujer morena, de unos 60 años, con trenzas largas hasta la cintura y delantal de cuadros. Tenía los ojos grandes, llenos de asombro. Se quedó paralizada al ver la escena frente a ella. Una anciana débil, montada sobre un caballo marrón, a punto de desmayarse. «¡Virgen Santísima!», exclamó la mujer. «¿Qué pasó aquí?». Corrió hacia Elena sin pensarlo 2 veces. La bajó con cuidado entre sus brazos. «Tranquila, doñita, ya está, ya está. Aquí está a salvo». Elena apenas alcanzó a decir unas palabras antes de caer dormida. «Dios me mandó un caballo, uno con alma, uno que siente». La mujer, sin entender bien, la abrazó con fuerza. Luego miró al caballo. Él permanecía en silencio, respiraba tranquilo, pero su mirada estaba fija en Elena, como si no quisiera irse hasta asegurarse de que estuviera a salvo. El bosque no decía nada, pero ahí, en ese rincón escondido del mundo, algo sagrado acababa de ocurrir. Y aunque muchos no lo crean, los milagros existen. A veces no llegan en alas de ángeles, a veces llegan galopando. Era ya entrada la tarde cuando el cansancio hizo rendirse al cuerpo de doña Elena. Aunque la brisa del bosque comenzaba a tornarse más fresca, su cuerpo delgado y herido ya no aguantaba más. Dormía sobre una cobija improvisada, justo al lado del fuego que la mujer de la cabaña, doña Pilar Ramírez, había encendido con ramas secas y leña vieja. La pequeña cabaña de madera, ubicada en las orillas del rancho El Refugio de Luz, no tenía lujos ni ventanas de vidrio, pero irradiaba una calidez que venía del alma de quien la habitaba. Pilar, mujer fuerte, morena, con la piel curtida por los años y el trabajo, caminaba en círculos alrededor del fuego, removiendo un caldito de pollo que olía a hogar. Sus ojos se posaban cada cierto tiempo en la figura de la anciana dormida y en el caballo, que seguía ahí, parado a unos metros, sin moverse, con la mirada fija, como si estuviera esperando una señal para retirarse, o quizás simplemente velando su milagro. «No sé quién eres, compañero», le murmuró Pilar al caballo mientras le ofrecía una cubeta con agua, «pero llegaste en el momento justo». El animal bajó la cabeza, bebió tranquilo, luego alzó la vista nuevamente hacia el interior de la cabaña.
No hacía ningún ruido, no pateaba, no resoplaba fuerte, solo permanecía. Dentro, Elena despertó entre susurros y recuerdos confusos. La primera imagen que vio fue el techo de lámina de la cabaña, las vigas de madera viejas, el sonido del fuego crepitando. Le tomó unos segundos entender dónde estaba. Intentó incorporarse, pero un dolor punzante en la cadera la obligó a volver a recostarse. ¿Dónde estoy? Doña Pilar entró de inmediato, dejando la olla al fuego. Se acercó con un paño húmedo, acariciándole la frente con ternura. Tranquila, doñita, está a salvo. La encontré llegando a la puerta de mi casa, o bueno, más bien, su caballo la trajo hasta aquí. Elena se llevó la mano al pecho. ¿El caballo? Sí, un animal hermoso, marrón oscuro con unos ojos que parecen humanos. Nunca vi un caballo así, tan manso, tan sabio. Elena sonrió con los labios partidos por la resequedad. Él me salvó. Cuando mi hijo me abandonó en el monte, él apareció, como un enviado de Dios. Pilar no respondió. Se sentó al borde del catre y tomó su mano. Sabía que aquella historia estaba llena de dolor, pero también de algo más profundo, algo que escapaba a la lógica. No tiene que hablar ahora. Descanse. Ya está en buenas manos. Mientras la noche caía sobre el bosque, algo diferente se sentía en el aire. El cielo estaba despejado y la luna llena asomaba entre las copas de los árboles. El silencio, esta vez, no era pesado ni vacío, sino sagrado. El caballo permanecía afuera, echado a un costado de la cabaña, con la cabeza en alto y las orejas alertas. Los animales del rancho no se acercaban a él, pero tampoco lo evitaban. Era como si respetaran su presencia, como si todos supieran que ese no era un simple caballo, sino un mensajero. Y entonces ocurrió. Desde lo más profundo del bosque, un sonido cortó la calma, una rama quebrándose. Luego, otro crujido, más cerca. El caballo se levantó de inmediato tensando los músculos, con las fosas nasales abiertas y la mirada fija entre los árboles. Doña Pilar salió de la cabaña con una lámpara de mano. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien? El caballo resopló fuerte y dio un par de pasos hacia adelante, y de entre la oscuridad apareció una figura, un hombre con ropa sucia, barba crecida y paso tambaleante. Ramiro Gutiérrez. Sí, él. Venía con los ojos desorbitados, el cabello despeinado y la mirada como de quien ha caminado sin rumbo durante horas, días quizá. Su camisa estaba desgarrada, sus manos cubiertas de polvo. Se notaba perdido, y no solo en el bosque, sino en la vida misma. «Mamá», murmuró con la voz ronca. «¿Dónde está mi mamá?» Pilar lo reconoció al instante. Sabía quién era. En un pueblo como San Gerardo del Monte, todos sabían la historia de Elena y su hijo, y aunque jamás imaginó verlo ahí, caminando solo entre los árboles, no dudó en interponerse entre él y la cabaña. «¿Qué haces aquí?», preguntó firme. «¿Vienes a terminar lo que empezaste?» Ramiro cayó de rodillas. Se cubrió el rostro con ambas manos y soltó un grito ahogado. «No, no vine a hacerle daño, me equivoqué. Dios mío, ¿qué hice?». El caballo se colocó frente a Pilar, relinchando con fuerza por primera vez. Era como si pudiera sentir el arrepentimiento, pero también el peligro. «Yo no sabía lo que estaba haciendo», gritaba Ramiro entre lágrimas. «Yo solo quería escapar de mis deudas, de mis problemas. Y pensé que sí, si mi mamá...». Pilar lo observaba sin pestañear. Su corazón quería compadecerse, pero su instinto la mantenía alerta. «¿Pensaste que si tu madre desaparecía, podrías cobrar su pensión?», escupió con rabia contenida. «¿Eso fue lo que pensaste?». Ramiro no respondió. Solo lloraba, con la cabeza gacha y las manos temblorosas. «Ella sigue viva gracias a ese caballo que tú ni siquiera viste cuando la tiraste como trapo viejo», dijo Pilar, señalando al animal que bufaba y golpeaba el suelo con las patas. «Ese caballo la salvó, no tú, no la policía, no nadie. Un caballo con más corazón que tú».
Ramiro levantó la mirada y por primera vez sus ojos se encontraron con los del caballo. Y ahí ocurrió algo inexplicable. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente. Los ojos del animal brillaron, no de enojo, no de miedo, sino de algo más profundo, de decepción, de juicio, de verdad. Ramiro bajó la mirada. Ya no lloraba con rabia, sino con vergüenza. ¿Puedo verla?, preguntó con voz casi infantil. ¿Puedo pedirle perdón? Pilar suspiró. Eso no me corresponde a mí decidir. Si de verdad quieres enmendar lo que hiciste, tendrás que empezar por arrodillarte ante ella. No por mí, no por este caballo, por ella. El caballo relinchó suavemente y regresó a su lugar, como diciendo, lo vigilaré. Dentro de la cabaña, Elena aún dormía, pero la paz que envolvía el lugar era el anuncio claro de que algo empezaba a cambiar, que el milagro no había terminado, que la historia aún tenía capítulos por escribir, y que a veces los sonidos que llegan del bosque no son amenazas, son llamados del cielo. El gallo del rancho, el refugio de luz, cantó por tercera vez justo cuando los primeros rayos del sol pintaron el cielo con tonos naranjas, dorados y rosa tenue. La noche había sido larga, pesada, pero también silenciosa, como si el universo entero hubiera estado conteniendo el aliento, esperando a ver si esa viejita de corazón roto iba a despertar. Dentro de la cabaña, doña Elena Gutiérrez yacía recostada sobre un catre sencillo de madera, cubierto con una colcha tejida a mano, sus ojos cerrados, su respiración lenta, sus labios secos, pero su alma, en silencio, estaba batallando entre la vida y la partida. En algún rincón de su corazón aún quedaba una esperanza diminuta, esa que solo tienen las madres que, incluso siendo traicionadas, siguen orando por el regreso del hijo. Afuera, el caballo marrón seguía ahí. No se había movido en toda la noche, permanecía junto a la puerta como un guardián del cielo, se mantenía de pie, aunque de vez en cuando bajaba la cabeza y emitía un suspiro profundo, como si sintiera todo. Doña Pilar Ramírez, la mujer de trenzas largas y mirada firme, salió con una taza de café caliente entre las manos. Se acercó al animal con respeto. «No sé qué tienes, compañero, pero jamás vi algo así. Pareces humano, pareces un enviado». El caballo relinchó bajito, suave, como si respondiera con humildad. Pilar acarició su cuello despacio y luego miró hacia la entrada de la cabaña. En su interior, sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Minutos después, dentro de la habitación, un sonido muy leve quebró el silencio. Era un suspiro, luego un pequeño movimiento de dedos. Y entonces, con esfuerzo, doña Elena abrió los ojos. La luz del sol se filtraba por entre las rendijas de las paredes de madera. Lo primero que vio fue el techo, luego las vigas y finalmente la figura de Pilar a su lado. «Buenos días, doñita», dijo Pilar con una sonrisa cálida, dejando la taza sobre la mesa. «Qué bendición verla abrir los ojos». Elena tragó saliva, pero le costaba. Pilar le ofreció un poco de agua en un jarrito de barro. «Gracias», susurró la anciana. «¿Dónde estoy?» «Está en mi cabaña, señora. Su caballo la trajo hasta aquí. Usted estaba muy mal, con fiebre, golpeada, sin fuerzas». Elena cerró los ojos unos segundos. Las imágenes regresaron una a una: el bosque, la caída, el abandono, la oscuridad, y luego ese relincho, ese caballo, su salvación. Él está aquí afuera, no se ha movido desde que llegó, ni de noche, ni con frío, ni cuando pasaron los coyotes. Ahí sigue, como si supiera que usted lo necesita. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. «Es un milagro de Dios. Lo sentí, ¿sabe? Sentí que no estaba sola, que Dios me mandó a ese animal para que no muriera en el olvido». Pilar apretó los labios, quería ser fuerte, pero las palabras de aquella mujer le removían algo por dentro. Se quedó en silencio, respetando la emoción. «No sé qué pecado cometí para que mi hijo», continuó Elena con voz rota,
Yo lo crié con amor, le di mi vida entera. ¿Cómo se puede arrancar a su propia madre del corazón? Pilar se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano con firmeza. Usted no cometió ningún pecado, doña. A veces los corazones se endurecen, a veces los hijos se pierden, pero no fue culpa suya. Y Dios sí la miró y no la dejó sola. Justo en ese momento, como si el universo mismo quisiera confirmar esas palabras, se escuchó el relincho del caballo. Elena volvió el rostro hacia la puerta. Quiero verlo. Por favor. Pilar la ayudó a incorporarse con cuidado. Le acomodó el rebozo sobre los hombros y la cargó casi en brazos hasta la puerta. La abrió con delicadeza. Y ahí estaba, firme, bello, con la luz del amanecer cayéndole sobre el lomo como si fuera una estatua sagrada. El caballo levantó la cabeza apenas vio a Elena. Sus ojos brillaban. Ella levantó la mano temblorosa. Gracias, gracias por no dejarme morir. El caballo se acercó, lentamente, paso a paso, y cuando estuvo frente a ella, bajó la cabeza hasta tocar su frente con el hocico. Era un gesto suave, lleno de respeto. Elena lloró en silencio. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Eres lo más puro que he visto en este mundo. Pilar, con los ojos llenos de agua, presenció la escena con una mezcla de asombro y reverencia. En ese preciso instante, una figura apareció a lo lejos, caminando por entre los árboles. Era Ramiro. Andaba sucio, ojeroso, con la ropa rasgada y los zapatos cubiertos de lodo, el rostro hinchado de tanto llorar y los labios partidos de sed. Elena lo vio. El caballo giró la cabeza lentamente, como si también supiera quién era. Se colocó entre él y la mujer, bajando la cabeza en postura de advertencia. Ramiro se detuvo en seco. «Mamá», dijo con voz quebrada. Elena no respondió, solo lo miró. «Mamá, perdóname, me volví loco, me cegó la rabia, el miedo, el dinero. No sé cómo llegué a hacer lo que hice». Elena respiró profundo, no con odio, no con rencor, sino con una mezcla de dolor y sabiduría que solo las madres de verdad conocen. «¿Te das cuenta de lo que hiciste, Ramiro?», preguntó con voz baja pero firme. «Me dejaste para morir, como si no valiera nada». Ramiro cayó de rodillas, rompiéndose en llanto. «Te fallé como hijo, como hombre, como ser humano». El caballo bufó fuerte. No se movía, pero lo vigilaba. Era como si tuviera la autoridad de decidir si ese hombre merecía acercarse o no. Pilar se acercó a Elena. «¿Quiere que lo deje pasar?». Elena dudó por unos segundos. Luego bajó la mirada y asintió con la cabeza. Pilar se hizo a un lado. El caballo también se movió, pero no se alejó del todo. Se quedó al lado de Elena como protector silencioso. Ramiro se acercó con pasos inseguros, se arrodilló frente a ella, le tomó las manos. «No vengo a pedir nada, solo quiero que sepas que entendí, que ya no tengo nada, pero quiero recuperarme. Quiero que algún día puedas verme sin este dolor en los ojos». Elena acarició su rostro. «Eso no depende solo de mí, hijo. Depende de ti, de lo que hagas de ahora en adelante. Porque el perdón no es un regalo, es una construcción». Y justo ahí, con los primeros rayos de sol iluminando la escena, con un caballo al lado que parecía más sabio que cualquier humano, comenzó el verdadero milagro. Uno que no se grita, uno que se vive día a día, uno que apenas empezaba. Era una mañana tibia, de esas que parecen hechas para empezar de nuevo. El sol se deslizaba por entre los árboles del rancho El Refugio de Luz, acariciando con suavidad los girasoles resecos, los alambres oxidados del corral y el tejado de lámina de la pequeña cabaña. Un viento ligero movía las hojas con delicadeza, como si el bosque mismo supiera que algo dentro de ese lugar había cambiado para siempre. Dentro de la cabaña, doña Elena Gutiérrez, sentada en una silla de madera junto a la ventana, sostenía una taza de barro entre sus manos temblorosas. Sus dedos, aún débiles, rodeaban el calor del café, como si fuera el último vestigio de un sueño que aún no terminaba de despertar.
Tenía el cabello suelto por primera vez en años, las canas cayéndole sobre los hombros como hilos de plata bendecida. Frente a ella, agachado, estaba Ramiro, su hijo. Sí, el mismo que días antes la había empujado fuera del coche y la había dejado a su suerte entre los árboles del bosque, como si fuera una carga demasiado pesada. Ahora, con el rostro bañado en lágrimas, su ropa rasgada y la mirada llena de arrepentimiento, sostenía las rodillas de su madre con ambas manos, como si de ahí pudiera sostenerse para no volver a caer. Te juro, mamá, que si Dios me da otra oportunidad, yo no te voy a fallar nunca más, dijo con voz baja, ronca, quebrada por la culpa. Elena lo miró largo rato, no con dureza, sino con esa mirada que solo una madre tiene cuando ha llorado en silencio por años. Y por fin ve una grieta de luz en el corazón de su hijo. No basta con jurar, Ramiro. El arrepentimiento no se demuestra con palabras, sino con acciones. Él bajó la cabeza, avergonzado. Lo sé, mamá, y no sé si alguna vez podré sanar el daño que te hice. Solo quiero estar cerca, cuidarte, verte bien, y tal vez algún día poder verte a los ojos sin que me duela tanto. Elena extendió la mano y tocó su mejilla. Tienes mucho por sanar, hijo, y yo también. Pero si Dios permitió que yo saliera viva de ese monte, no fue para que sigamos viviendo en el dolor. Fue para que tú y yo tengamos una nueva oportunidad. Y esta vez hay que hacer las cosas bien. En ese momento, el caballo marrón apareció por la puerta abierta. Entró con paso firme, pero sereno, como si supiera que su presencia aún era necesaria. Elena sonrió. Él también fue parte del milagro, Ramiro. Si no fuera por este animal, yo no estaría aquí. Ramiro lo miró con los ojos todavía hinchados por el llanto. Se puso de pie lentamente y se acercó con respeto. El caballo lo observó fijamente. Por un instante, sus ojos se encontraron y fue como si el tiempo se detuviera. No hubo palabras, pero hubo un entendimiento, un reconocimiento. Gracias, dijo Ramiro al caballo. Gracias por cuidarla, por hacer lo que yo no supe hacer. El animal inclinó apenas la cabeza, como si aceptara el gesto, pero dejándole claro que aún lo tenía bajo observación. Esa tarde, doña Pilar Ramírez, la mujer de trenzas largas que había salvado la vida de Elena con su hospitalidad, los sentó a ambos en su comedor de madera, sirviendo tortillas recién hechas y frijoles de la olla. Aquí no juzgamos, dijo mientras ponía los platos, pero tampoco olvidamos, si están aquí es porque Dios así lo quiso. Y si se van a quedar, tendrán que hacerlo con humildad y trabajo. Ramiro asintió de inmediato. Yo puedo reparar la cerca, traer leña, lo que necesite. Sé que tengo que empezar desde abajo. Elena sonrió débilmente. El primer paso para sanar es servir. Y así comenzó la nueva rutina. Ramiro se levantaba temprano todos los días, antes que el sol saliera, y comenzaba a reparar las tablas podridas de la cerca, limpiaba el corral, alimentaba a los animales, y por las tardes ayudaba a Pilar a preparar el pan que luego vendían en la plaza del pueblo. No se quejaba, no pedía nada, lo hacía con la cabeza gacha, en silencio, como si cada clavo que clavaba fuera un intento de coser las heridas que había causado. Elena, en cambio, pasaba las mañanas sentada bajo el árbol de mango que estaba detrás de la cabaña, bordando en silencio. A veces rezaba, otras veces solo miraba al cielo, pero siempre acompañada por su nuevo amigo, el caballo. Ella le había puesto nombre, Milagro, porque eso eres, le decía mientras lo acariciaba detrás de la oreja. Mi milagro de 4 patas. Milagro no se separaba de ella. Dormía cerca de la cabaña, la seguía a cada paso, y si alguien se acercaba demasiado sin anunciarse, se interponía sin miedo, como un guardián del cielo. La noticia del milagro se esparció por el pueblo. Los vecinos de San Gerardo del Monte comenzaron a hablar. Algunos decían que era puro cuento, que Elena había perdido la cabeza. Pero otros, los que la conocían de verdad, los que la habían visto trabajar toda su vida por ese hijo,
Sabían que algo poderoso había pasado. Y poco a poco, la historia de la mujer salvada por un caballo se convirtió en leyenda. Una tarde, una niña del pueblo se acercó a Elena en la plaza. ¿Es cierto que el caballo te encontró sola en el bosque? Elena asintió con dulzura. Sí, hijita, y me cuidó mejor que muchos humanos. La niña acarició a Milagro con ternura. Entonces, sí existen los ángeles con crines. Elena sonrió con los ojos brillando. Sí, mi amor, a veces Dios no manda alas, manda cascos y un corazón grande. Y así, sin querer, Elena empezó a sanar, no solo sus huesos, sino su alma, porque lo más difícil no era sobrevivir al abandono, era aprender a vivir después de él, sin rencor, con dignidad, con la frente en alto. Y gracias a Milagro, lo estaba logrando. La mañana en San Gerardo del Monte comenzó como cualquier otra, con el pan recién horneado perfumando las calles, los gallos cantando desde los techos de lámina y los niños corriendo descalzos rumbo a la escuela entre carcajadas y polvo. Pero ese día, el murmullo del pueblo tenía un tono distinto. Algo se estaba cocinando, algo que iba más allá de las tortillas en el comal. Era como si las paredes supieran que una verdad, de esas que estremecen hasta los cimientos, estaba a punto de salir a flote. En la delegación del pueblo, la puerta de madera crujió cuando doña Pilar Ramírez la empujó con decisión. Vestía su delantal de cuadros, el cabello recogido en su típica trenza larga, pero su mirada, esa mirada, ya no era la misma. Estaba encendida, serena pero firme, como la de una mujer que ha cargado con muchas injusticias ajenas y por fin decidió no callar más. «Buenos días, comandante», saludó al oficial, un hombre canoso, de barriga prominente y bigote torcido. «Buenos días, doña Pilar. ¿Qué la trae por acá?» Ella no respondió de inmediato. Sacó una carpeta algo doblada y la colocó sobre el escritorio de metal con un golpe seco. «Vengo a levantar una denuncia formal por intento de homicidio y fraude». El oficial arqueó una ceja. «¿Cómo dice?» «Así como lo escuchó», repitió Pilar. «Contra Ramiro Gutiérrez, hijo de doña Elena Gutiérrez, la señora que todos creían desaparecida, pero no está muerta, está viva, viva y recuperándose en mi rancho, gracias a un caballo que le salvó la vida». El silencio en la sala se volvió tan espeso que hasta el ventilador colgado en el techo pareció detenerse. El oficial tomó la carpeta y comenzó a leer. Fotos, papeles, testimonios. Pero ¿no se había reportado como desaparecida hace una semana? Sí. ¿Y sabe quién la reportó? El mismo hijo que la aventó en medio del bosque para quedarse con su pensión. El oficial se enderezó en su silla, de pronto más atento que nunca. «Doña Pilar, ¿usted sabe lo grave que es lo que está diciendo?» «Por supuesto que lo sé. ¿Y sabe qué es más grave?» Que este pueblo ya se había resignado a pensar que la señora Elena se había ido por voluntad propia o que había perdido la memoria. Pero no, a esa mujer la traicionaron, la abandonaron herida en el monte y la habrían dejado morir, si no fuera por el caballo. El oficial se pasó una mano por la cara, nervioso. «Necesito verla, necesito hablar con ella directamente». «Pues venga, ella no tiene nada que esconder». Horas más tarde, una patrulla vieja, con pintura descarapelada, llegó hasta la entrada del rancho El Refugio de Luz. Elena, sentada bajo el árbol de mango, tejía en silencio. A su lado, como siempre, estaba Milagro, su fiel compañero. «Señora Elena», dijo el oficial al bajarse del vehículo, «perdón por llegar así. Necesito hacerle unas preguntas». Ella lo miró con calma, no con miedo. Ya nada la asustaba. «Pregunte lo que tenga que preguntar, comandante». El oficial sacó una grabadora de voz. Tomó asiento en una silla rústica que Pilar le había ofrecido. «¿Es cierto que su hijo la abandonó en el bosque?» «Sí. Lo hizo con intención de que usted no sobreviviera. No lo dijo con esas palabras, pero me empujó fuera del coche, me dejó herida y se fue. Y sí, me dijo que ya no le servía, que lo mejor era que yo desapareciera». El oficial tragó saliva, grabó todo, palabra por palabra. «¿Está usted dispuesta a presentar cargos?» Elena bajó la vista.
Tocó su rosario. Se tomó un tiempo antes de contestar. No tengo odio en el corazón, pero si esto evita que otra madre sufra lo mismo, entonces sí, estoy dispuesta. Esa misma tarde, los policías tocaron la puerta de la casa donde Ramiro se estaba quedando, prestada por un conocido del pueblo. Salió con cara de sueño, con la barba crecida y las manos temblorosas. Ramiro Gutiérrez queda detenido por intento de homicidio, abandono y fraude contra su madre, Elena Gutiérrez. ¿Qué? No, yo ya me arrepentí. Yo estoy cambiando. Ella lo sabe, pero no hubo forma de evitarlo. Las esposas se cerraron sobre sus muñecas. El pueblo entero salió a mirar y los murmullos no se hicieron esperar. ¿Ese no es el que se robó la pensión de su madre? Dicen que la dejó tirada como basura, pero ella no murió. La salvó un caballo, ¿sabías? Y así, entre el polvo del atardecer y los ojos acusadores del pueblo, la verdad finalmente se hizo pública. Esa noche, Elena estaba sentada junto a Milagro. La luna iluminaba el campo y el aire era fresco. Pilar se acercó con una cobija. ¿Y cómo se siente? Elena suspiró profundo. En paz, porque la verdad, aunque duela, siempre termina saliendo. ¿Y lo va a perdonar? Eso solo Dios puede decidirlo. Pero yo ya no voy a cargar con lo que no me pertenece. Lo que Ramiro hizo, tendrá que enfrentarlo. Yo ya enfrenté demasiado. Milagro se acomodó a su lado. Elena recostó su mano sobre su crin. Gracias por quedarte conmigo, le susurró. Si tú no hubieras estado, tal vez esta historia no habría llegado a contarse. Y así, bajo la luna, con el caballo a su lado y la dignidad intacta, doña Elena Gutiérrez se convirtió en el símbolo de algo más fuerte que la traición, la fuerza de la verdad y la misericordia de Dios que, incluso en el abandono más cruel, nunca deja de mirar. El sol estaba en lo alto del cielo cuando el viejo autobús color crema, con las cortinas a medio cerrar y los asientos rechinando, cruzó el letrero de madera que decía: «Bienvenidos a San Gerardo del Monte». A bordo, sentada junto a la ventanilla con su reboso color cielo envuelto en los hombros, viajaba doña Elena Gutiérrez, mirando su pueblo con unos ojos que no eran los mismos de antes. No era la mujer que todos conocían por vender empanadas y asistir a misa cada domingo con la cabeza gacha. No, esta Elena regresaba más erguida, más fuerte, más despierta, aunque sus pasos fueran lentos y su cuerpo aún llevara marcas de la traición. Frente a ella, sentado en silencio y con la mirada clavada en el suelo, iba Ramiro, su hijo. Iba esposado, custodiado por un oficial, pero no se resistía. No levantaba la voz, ni la mirada. El arrepentimiento se le notaba hasta en la forma en que respiraba. Y aún así, Elena no lo miraba con odio. Lo observaba con un amor silencioso, como quien sabe que el perdón no borra lo vivido, pero sí puede transformar lo que viene. Al llegar a la pequeña terminal, el chófer bajó sus maletas con cuidado. Un pequeño grupo de vecinos, curiosos y sorprendidos, los esperaba a distancia. Algunos llevaban flores, otros solo miraban, en silencio. Nadie decía mucho, pero sus ojos hablaban. Y en medio de esa escena, algo surrealista, ahí estaba él, Milagro, el caballo marrón, el héroe de esta historia. Estaba parado al borde del camino, con el lomo brillante por el sol y la crin moviéndose suavemente con el viento, como si supiera que ese momento le pertenecía también. Cuando Elena puso el pie en la tierra de su pueblo, todos se quedaron en silencio. Una mujer del vecindario, doña Clotilde, fue la primera en acercarse. «Ay, doña Elena, pensábamos que ya no la veríamos jamás. ¡Qué dicha verla viva!». «Gracias, Clotilde», respondió ella con una sonrisa serena. «Aquí estoy, porque Dios quiso que volviera. Dicen que un caballo la salvó. ¿Es cierto eso?». Elena volteó hacia Milagro, que relinchó con suavidad, como si confirmara lo que ella estaba a punto de decir. «No solo me salvó, me devolvió la vida». En eso, el padre Tomás, el párroco del pueblo, se abrió paso entre la gente. Era un hombre mayor, de voz suave y manos arrugadas, que siempre había tenido un cariño especial por Elena.
Doña Elena, hija, el pueblo entero ha estado rezando por usted. Ella tomó sus manos con ternura. Gracias, padre. Nunca imaginé que regresaría así, pero si Dios me dio esta segunda oportunidad, es porque aún tengo algo que entregar. El padre miró al caballo, que se mantenía quieto a su lado como un guardián. Y este animal, este ser, ha sido instrumento divino, sin duda. Él tiene alma, padre, dijo Elena. No sé cómo explicarlo, pero cuando me quedé sola, cuando mi hijo me dejó tirada como si no valiera nada, él llegó. No me preguntó nada, solo se quedó, me acompañó, me cargó y no me dejó morir. Las personas escuchaban en silencio, algunos empezaron a llorar. Los animales a veces tienen más compasión que nosotros, los humanos, dijo el padre emocionado. Tal vez porque ellos no se complican con el orgullo ni el ego. Entonces, algo inesperado ocurrió. Ramiro, que se mantenía a un lado del oficial, pidió hablar. El oficial le hizo una seña de aprobación y él se adelantó unos pasos. Yo no merezco estar aquí, no merezco mirar a nadie a los ojos. Lo que hice no tiene perdón, pero vine porque mi madre quiso que volviera, porque me lo permitió, y porque no quiero esconderme más. Los murmullos comenzaron a surgir, algunos con desaprobación, otros con sorpresa. Ramiro respiró hondo. No vine a pedir compasión, vine a enfrentar lo que hice, y lo único que puedo decir es que, si alguna vez fui un hijo, ahora quiero aprender a ser un hombre. Elena lo miró, se acercó a él lentamente. Todos guardaron silencio. Ella lo abrazó, no con efusividad, sino con la ternura serena de una madre que ya no espera nada, pero que aún así elige no cerrar el corazón. Que la justicia haga lo que tenga que hacer, hijo. Pero yo ya no te cargo con rencor, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco vivir en paz. Ramiro se desplomó en llanto, y entre la multitud, el caballo se acercó, puso su cabeza sobre el hombro de Elena, y el pueblo entero lo presenció. La señora que fue desechada como si no valiera nada, ahora estaba de vuelta, no por venganza, no por orgullo, sino para demostrar que la dignidad no se pierde, ni aunque la tiren en el monte, y que el amor verdadero, el que viene del cielo, siempre encuentra la manera de regresar a casa. Era una tarde tranquila en el rancho El Refugio de Luz. El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas que parecían pintados a mano. Una brisa suave corría entre los árboles, moviendo lentamente las hojas secas del mango que crecía junto a la cabaña. Allí, sentada en una mecedora de madera, estaba doña Elena Gutiérrez, con un rebozo tejido cubriéndole los hombros y un cuaderno viejo entre las manos. Habían pasado varias semanas desde su regreso a San Gerardo del Monte. Desde entonces, muchas cosas cambiaron. Pero su esencia no. Seguía siendo la misma mujer sencilla, de mirada dulce y voz pausada, aunque ahora con una fuerza interior que todos reconocían. Su historia había tocado corazones, no porque fuera perfecta, sino porque estaba hecha de dolor, fe y un milagro. A su lado, descansando sobre la tierra tibia, estaba Milagro, el caballo marrón de alma noble que ya no era solo un animal más del rancho, sino parte de la familia. Sus ojos seguían atentos cada movimiento de Elena, como si aún sintiera la necesidad de protegerla, aunque el peligro ya no estuviera cerca. Elena escribía, despacio, con letra temblorosa, pero firme. No sé cuánto tiempo me quede, pero quiero dejar esto por escrito, no para que me recuerden con lástima, sino para que alguien, algún día, entienda que no importa cuán oscuro se vuelva el camino, siempre hay una luz, y a veces esa luz tiene forma de caballo. Leyó en voz baja, mientras anotaba en su libreta. Esa libreta era su nuevo legado. No buscaba fama, ni venganza, ni aplausos. Solo quería sembrar palabras que sanaran, que inspiraran, que tocaran vidas como la suya había sido tocada. Los niños del pueblo comenzaron a visitarla.
Llegaban por las tardes, se sentaban en el suelo a su alrededor y escuchaban sus historias con los ojos bien abiertos. No historias inventadas, no cuentos de hadas, sino la verdad, esa que duele pero también libera. ¿Y cómo supiste que el caballo venía de parte de Dios?, preguntó un niño con los cachetes llenos de tierra. Elena sonrió. Porque cuando estás a punto de rendirte y de repente alguien llega, sin pedir nada a cambio, y te ofrece su compañía, eso solo puede venir del cielo, mi amor. ¿Y no te dio miedo estar sola?, preguntó otra niña de trenzas largas. Mucho, pero el miedo también te enseña. Me enseñó a mirar hacia arriba cuando ya no podía mirar hacia adelante. Los niños escuchaban en silencio. Milagro, echado detrás de ellos, resoplaba con tranquilidad. Algunos se acercaban a acariciarle el cuello, otros simplemente lo miraban con admiración. En ese pueblo todos sabían quién era ese caballo. No tenía marca ni dueño legal, pero todos lo respetaban como si fuera un enviado. Ramiro, por su parte, seguía cumpliendo su sentencia. La justicia lo había condenado a trabajos comunitarios y atención psicológica. No lo encarcelaron porque Elena no quiso castigo, quiso transformación, y eso, de a poco, estaba ocurriendo. Ahora él ayudaba a adultos mayores del pueblo, reparaba techos, pintaba paredes y cada semana, sin falta, visitaba a su madre. No para pedir perdón, eso ya lo había hecho, sino para compartir lo aprendido. A veces se sentaban juntos, sin hablar. Otras, Ramiro la escuchaba leerle pasajes de su libreta. Cuando me dejaron en el bosque, pensé que era el fin, pero resultó ser el comienzo de mi renacer. Le leía a Elena con voz suave. Ramiro bajaba la cabeza, lloraba en silencio, pero no por culpa, sino por gratitud. Una tarde el padre Tomás la invitó a hablar en la iglesia. No era una misa común, el templo estaba lleno. Había jóvenes, abuelas, campesinos, hasta niños que nunca ponían un pie ahí. Elena subió con paso lento al pequeño altar. Llevaba su libreta en la mano, su rebozo sobre los hombros y a Milagro esperándola afuera, atado a la sombra de un árbol. Tomó el micrófono con delicadeza, lo miró como si fuera un instrumento sagrado y comenzó a hablar. Yo no estoy aquí para hablarles como una santa, ni como víctima. Estoy aquí como mujer, como madre, como sobreviviente. El mundo puede darte la espalda, incluso tus propios hijos pueden hacerlo, pero Dios nunca. Y a veces, cuando más sola te sientes, Él manda algo, a alguien. Y esa presencia puede venir en forma de una palabra o de un caballo. Los ojos del pueblo se llenaron de lágrimas. La iglesia entera se puso de pie, no por protocolo, sino por respeto. Doña Elena no buscaba aplausos, pero los recibió, porque su historia no era solo suya, era la historia de muchas mujeres, muchos ancianos, muchos olvidados que alguna vez fueron traicionados y que aún sueñan con volver a levantarse. Cuando bajó del altar, un niño se le acercó y le dio una rosa blanca. «Esto es para usted y para Milagro». Ella lo abrazó. «Gracias, hijo. Pero ¿sabes qué? El verdadero milagro es que estés aquí escuchando, porque mientras haya corazones abiertos, siempre habrá esperanza». Y así, entre flores, miradas limpias y la sombra del caballo fiel, doña Elena Gutiérrez cerró un capítulo. No desde la amargura, sino desde la paz, porque a veces el mayor acto de justicia es vivir con dignidad y convertir el dolor en propósito. Ese fue su verdadero legado. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te tocó el alma, si te hizo reflexionar o si simplemente te recordó que los milagros sí existen, entonces esta historia ya cumplió su propósito. Ahora te pregunto a ti, con toda sinceridad, ¿a quién necesitas perdonar hoy para poder seguir adelante con paz en el corazón? ¿Has cerrado los ojos al amor verdadero por miedo al dolor? ¿Qué milagro hay en tu vida que quizás no has notado? No dejes que esta historia se quede solo en la pantalla. Llévala a tu vida. Permítete sanar,
volver a confiar, volver a empezar. Porque así como Elena encontró luz en su momento más oscuro, tú también puedes hacerlo. Y si esta historia te inspiró, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias que nos recuerdan lo que de verdad importa: el amor, la fe y la dignidad. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. ¿Crees que los animales también son ángeles en esta tierra? ¿Has vivido algo parecido? Me encantará leerte. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca es tarde para volver a vivir con el corazón despierto. Suscríbete y acompáñanos en más historias que sanan el alma.